Este video viene presentado por Aro Meli, la compañía que te garantiza ese olor agradable y acogedor tanto en tu casa como en tu negocio. No dejes de chequear el link en la descripción para más información. ¿Qué tal, mi gente linda? Y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos hablando de un tema que está muy de moda ahora y del que muchos hablan pero realmente pocos comprenden. Este no es otro que la inflación. Para ayudarlos a entender su definición, pretendo hacer una exposición lo más digerible posible, usando los términos y ejemplos más sencillos y así poder comprender qué es la inflación, cómo nos afecta y darles algún que otro consejo sobre cómo protegernos de la misma. Lo único que te pido a cambio es que infles ese botón del like que sabes que le ayuda muchísimo al canal. Dicha toda esta introducción, comencemos con el plato fuerte de hoy. La inflación es una medida de la tasa de aumento de los precios de los bienes y servicios en una economía. Cuando ocurre un proceso inflacionario en un país, el coste de vida aumenta, produciendo un efecto negativo en esa sociedad. Esto puede afectar el coste de cualquier producto o servicio dentro de la economía, incluidos pero no limitados artículos de primera necesidad como pueden ser comida, gastos de vivienda, transportación, gastos médicos, utilidades como el agua, la luz, etc. Los bancos centrales de las economías desarrolladas, aquí incluida la Reserva Federal en los Estados Unidos, monitorean constantemente los índices de inflación. Pues es entendible entonces que este tema acapare tantos titulares y sea recurrente en medios de comunicación, cuando la tasa ha alcanzado un 7.5% anual, el más alto en décadas. Pongamos en perspectiva este dato analizándolo con índices de otros países. Por ejemplo, la inflación en Canadá está por el 5.1%. En México es de un 7%. En la eurozona es de un 5.1%. Y luego tenemos los ejemplos extremos de hiperinflación, como es el caso de Argentina con un 50.7%, Venezuela con un 472% anual a día de hoy y Cuba con un 77.3%, aunque estoy convencido por la cercanía que tengo con la realidad cubana que este número no refleja en absoluto el índice real de inflación del país. Volvamos a la inflación en los Estados Unidos. Dicen que en la vida la comparación más justa que se puede hacer es con uno mismo. En 2019, este país reportó una inflación anual del 1.9%. En 2020, de 1.2%. Y en 2021 subió hasta un 6% anual. Y así hasta llegar a los índices que tenemos hoy. Ya se veían ciertas muestras de regresión dentro de la economía. Y si a esto le sumas una pandemia y luego políticas monetarias de inyección de billones de dólares, pues estos pueden ser factores que condicionen la situación actual. Alejémonos ahora del caso en concreto de los Estados Unidos y analicemos qué es lo que suele impulsar la inflación. Aquí existen varios factores, siendo los más típicos cuando aumentan los costes de producción o aumenta la demanda por un producto o servicio. Analicemos el primer caso. Tenemos un mercado en el cual la demanda se mantiene estable, pero la oferta disminuye debido a los ya mencionados costes de producción. Digamos por ejemplo que la madera escasea y por tanto aumenta su precio. Los constructores o renovadores de inmobiliaria ven aumentados sus costes de productos de trabajo y por tanto este aumento en el precio se lo deslizan hacia el consumidor. Otro ejemplo puede ser cómo la demanda por la gasolina se mantiene estable, pero al aumentar los costes de transportación o otros, pues el precio sube y esto se le pasa de nuevo al consumidor. Los salarios de los trabajadores son otro factor fundamental en los costes de producción. De ahí a que muchas multinacionales se muden a países donde los salarios son muy inferiores, esto independientemente de que nos parezca más o menos ético. Recuerden que los precios están determinados por la ley fundamental de la economía basada en la oferta y la demanda. Si no tienes una noción de economía, te lo explico en estos términos muy sencillos. Si existe una demanda excesiva por un producto X, pues lógicamente los precios van a aumentar si la oferta es limitada, pero por el contrario, si la oferta de dicho producto es abundante y la demanda es limitada, pues esto, al haber menos personas compitiendo por el mismo producto, va a decrecer los precios. Finalmente, otro factor que influye enormemente en la inflación son las políticas fiscales. Existen diversas maneras de influir positiva o negativamente este índice por parte de los mandatarios. La primera y muy improbable es el estimular la economía recortando impuestos, aumentando así el poder adquisitivo de negocios o individuos. Otra manera también puede ser mediante la inversión en infraestructuras, también mediante los intereses. Si el gobierno eleva los intereses,
los bancos tienen que cargarle a usted una tasa de interés más alta, haciendo más caro el pedir préstamos, y esto también disminuye la demanda de capital. Y finalmente, si el gobierno imprime billetes, así sin más, imprime el papel y los reparte, y esto no se ve respaldado con un aumento en la oferta de productos o servicios, esto evidentemente también elevará muchísimo los precios. Habiendo explicado ya todo esto, y espero que les haya quedado más o menos claro, entonces, ¿cómo podemos protegernos de forma parcial o total de la inflación? Para realizar este análisis, lo primero es darnos cuenta de a quién son a los que más afectan esta crisis inflacionaria. Y en el tope de la lista se encuentran los ahorradores. ¿Y por qué digo esto? Sencillo. Supongamos que la tasa de inflación anual es de un 7% y tú tienes guardado en tu gaveta unos $1000. Pues transcurrido un año entero, el poder adquisitivo de esos $1000 habrá bajado en un 7%, por lo que realmente tendrás $930. Aun cuando físicamente tienes $1000, el poder adquisitivo de ese dinero será de $930 a causa de la inflación. Este proceso se sigue repitiendo de forma constante año tras año, independientemente de cuál sea la tasa de inflación. Ahora analicemos cómo funciona la economía en estos tiempos de crisis desde el punto de vista del consumidor. ¿Cuáles son esas cosas en las que nosotros podemos o no podemos escatimar si suben los precios? Quizás alarguemos para el siguiente verano las vacaciones, o esperemos un poquito más para comprarnos el auto nuevo, o simplemente no renovaremos la cocina este año. Pero esté como esté la economía, ni dejaremos de comprar comida en el supermercado, ni dejaremos de pagar gastos de transportación para movernos hacia nuestros trabajos, y tampoco escatimaremos en pagar el agua o la luz para nuestras casas. Por lo que un buen respaldo puede ser invertir en este tipo de compañías que ofrezcan estos servicios o productos y que estén bien establecidas en el mercado. Otra opción puede ser invertir en bienes raíces, ya que las propiedades suelen ajustarse a los precios en procesos inflacionarios. No hay más que mirar el historial de los precios históricos en las casas de los Estados Unidos y vemos cómo refleja estos aumentos. Luego, si no cuentas con el capital para hacer este tipo de inversiones o simplemente no quieres correr los riesgos, también puedes invertir en CDs, certificados de depósito, o cuentas de ahorro o savings. Supongamos que nuestra cuenta de ahorro nos reporta un beneficio de un 2% y ya habíamos quedado que la inflación era un 7% anual, por lo que nuestro dinero solamente estaría perdiendo un 5% de su valor, 7% de inflación menos 2% de interés de beneficio. Esto evidentemente no es lo ideal, igual estamos perdiendo. Pero es que a veces la mejor estrategia cuando es imposible ganar es jugar o a no perder o a perder lo menos posible. También ciertos economistas recomiendan en estos periodos inflacionarios el intentar cambiar de trabajo. Es mucho más fácil tratar de cambiar de localización y encontrar un nuevo trabajo donde los salarios ya se hayan ajustado al proceso inflacionario que, por ejemplo, pedirle un aumento a tu jefe. Todos sabemos que esto casi siempre nunca termina bien. Otra cosa que también he escuchado por ahí, pero que yo personalmente no aplico, es el invertir en las muy de moda y conocidas criptomonedas. Este es un tipo de inversión que yo personalmente estoy tratando de entender aún, por lo cual aún no invierto y aún no los recomiendo. Simplemente se los menciono para que ustedes hagan, si desean, su propia investigación. Finalmente, algo que sí recomiendo y encarecidamente es el invertir en ti mismo. Con esto me refiero al invertir capital y tiempo en tu formación y adquirir así los conocimientos o las credenciales necesarias para volverte un activo más codiciado y cotizado en el mercado laboral, aumentando de esta manera tu volumen de ingresos y tu capacidad de poder adquisitivo. Pues a modo de conclusión, este fue mi breve análisis sobre un tema que considero muy importante y que nos está afectando a todos a nivel mundial en mayor o menor medida. Si les gustó el video, si les enseñó, les aportó algo que no tenían al comenzar del mismo, por favor demuéstrenmelo inflando ese botón del like. Los leo en los comentarios qué opinan sobre este tema de la inflación y si a ustedes les está afectando especialmente o cómo piensan protegerse contra la misma. Siempre es un placer encontrarme con ustedes y los espero sin falta en el próximo video. No falten que paso lista. Abrazo grande y hasta entonces, mi gente.